aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Él es mi sustentador, el que me esfuerza, el que me levanta, el que levanta mi cabeza del polvo. Él es el que me conforta, el que me da fuerza. Por eso, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Quiero darle la bienvenida a una edición más de Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy la pastora Imelda Lozano y en esta ocasión traemos un tema de mucha relevancia, especialmente por los tiempos que estamos viviendo. El tema es la destrucción paulatina de Estados Unidos.
Queremos invitarle a que nos llame a los teléfonos que están en pantalla con sus necesidades, con sus peticiones para orar por ellas. También queremos invitarle a hacer una donación para este canal. Este canal no es comercial, no vende publicidad y es el único canal de televisión cristiano en la región. El único que no muestra pornografía, ni promueve satanismo, ni consumo de drogas ni alcohol en el área. Y qué importante es colaborar con nuestras oraciones, pero también con nuestra aportación, para que el canal nunca cierre por falta de economía. Los días 22 al 26 de octubre, la estación celebrará el Teletón anual para recaudar fondos. Habrá invitados especiales, no se lo pierda. Hay muchas formas de mandar su ofrenda. Puede ser por cheque, puede ser tarjeta de crédito, PayPal o cualquiera de los métodos que aparecen en la pantalla. No se quede sin esta bendición. En esta ocasión me acompaña el pastor Jesús Lozano, mi esposo, maestro por más de 40 años, investigador, escritor y conferencista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jesús Lozano y estamos muy contentos y agradecidos con usted por el tiempo que dedique a escuchar este programa que ha sido preparado humildemente con el deseo de beneficiarlo a usted, de alertarlo, de prepararlo y de edificar su vida. Gracias y deseamos con todo el corazón que Dios te bendiga. Estamos viviendo tiempos muy, pero muy difíciles. Vemos violencia, inconformidad, multitudes se manifiestan en contra del gobierno, quemando casas, negocios, quemando iglesias, matando policías, insultando a quienes no están de acuerdo. Vemos cómo la agenda LGBT ha logrado infiltrarse en las escuelas primarias y aún en las escuelas de preescolar o pre-K. El socialismo, que necesariamente termina en comunismo, está avanzando y amenaza con tomar el gobierno de nuestra nación. Estamos por iniciar un proceso electoral que será histórico. En fin, vivimos tiempos confusos y difíciles. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Cómo es que súbitamente se han levantado grupos como Antifa y Black Lives Matter, destruyendo propiedades, negocios? ¿Cómo es que incluso los atletas se han sumado a este sabotaje contra la nación? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay fuerzas ocultas, siniestras, perversas. Son políticas, pero detrás de ellas se encuentra el mismo enemigo de la justicia, el diablo. No soy místico, no soy ningún fanático, pero a lo largo de este programa veremos las estrategias tan mañosas, el origen de estos movimientos como Antifa y Black Lives Matter. Es interesante que precisamente meses antes de las elecciones es cuando se ha desatado este fenómeno. Interesantemente, los medios como CNN, Univision, New York Times, etcétera, aplauden a los desmanes que estos hombres y mujeres de Antifa y Black Lives Matter han generado, afirmando, según los medios, que son protestas pacíficas y que revelan la queja general de una nación. Sin embargo, la ciudadanía está molesta con estas manifestaciones. Estamos cansados ya de ellas, pues están destruyendo negocios que a los dueños les ha costado su vida, negocios que han levantado con sacrificios, negocios donde han invertido sus sueños, han invertido sus esfuerzos. Afirman estas personas que roban en las tiendas, pues según ellos tienen hambre. Esto es absurdo, amados hermanos, televidentes, amigos, porque el que tiene hambre trabaja, el que tiene hambre no roba. La nación está siendo invadida por el caos, la anarquía, la ausencia de la ley y el orden, al grado que algunas ciudades e incluso estados
están defundando a sus fuerzas policíacas. Es decir, están quitando los fondos para proteger sus ciudades a través de los medios policíacos. Ciertamente ha habido abusos policíacos que son reprobables. No admitimos, rechazamos el abuso y la prepotencia policíaca, desde luego, pero hay muchos policías excelentes. Lamentablemente, estos casos se han valido algunos grupos que buscan desestabilizar al país para hacer desmanes y dañar a la nación. Estos acontecimientos no han sido producto de la casualidad, ni aún de la inconformidad de la sociedad americana, sino que este caos, estas manifestaciones, estos incendios, esta anarquía, han sido producidas o ideadas por algo o alguien que está detrás de todo esto. Esta efervescencia que se ha dado, no se ha dado sola, ha sido orquestada, escúchelo bien, por personas muy poderosas e inteligentes, y su propósito es destruir a esta nación que ha servido a Dios desde su fundación, pero que lamentablemente hemos de reconocerlo. Esta nación ha dejado a Dios paulatinamente. ¿Qué interés puede haber en destruir a los Estados Unidos? ¿A quién le beneficia que el país se desestabilice? Estados Unidos ha sido una nación cristiana. Lamentablemente, como lo comenté antes, nos hemos apartado del Señor. Esto es innegable. La iglesia americana ha apostatado de Dios. Hemos suplido el mensaje de la cruz por el uso de psicología, de prosperidad, de libertinaje. Sin embargo, debemos admitirlo, aún permanece un pequeño remanente que no ha abandonado la fe y aún seguimos predicando el bendito evangelio de Cristo. Aún estamos enviando misioneros al resto del mundo. Aún hay cristianos temerosos de Dios en este país. Estados Unidos fue fundada por gente que venía huyendo de la persecución religiosa y que buscaban una tierra en donde pudieran adorar al Eterno y en donde pudieran fundar colonias y poder practicar el evangelio libremente. La intención de estas fuerzas políticas e infernales intentan destruir los fundamentos bíblicos, y si lo hacen, estamos acabados. El Salmo 11:3 dice que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La clave de la prosperidad y bendición de esta nación ha sido precisamente que los fundamentos no son nuestra constitución ni nuestra estructura gubernamental, sino que precisamente fuimos establecidos en principios bíblicos. Esta es la clave de por qué Estados Unidos ha sido bendecido al grado de ser, me atrevo a decirlo, la nación más bendecida en todo el planeta. Todavía tenemos en estima los valores judeocristianos. Aunque la nación ha apostatado, aún existen justos que son enemigos de la injusticia, el pecado y el infierno. Esto afecta al diablo y le opone resistencia para apoderarse del mundo entero. Por lo tanto, el infierno ve a la nación americana como un enemigo que le estorba para llevar a cabo su plan de crear un nuevo orden mundial que va a ser dominado por el anticristo. Es por eso que le urge destruir los fundamentos de esta nación. Las escuelas actualmente están tratando de borrar la historia de esta gran nación. Ocultan que los colonizadores fueron cristianos y que incluso celebraciones como el Thanksgiving son fiestas 100% cristianas. ¿Podemos confiar en esta información? ¿Qué tan cierto es que la nación fue fundada bajo cimientos cristianos? La nación fue fundada por colonizadores que venían de Europa. Ellos eran cristianos en su mayoría. William Bradford, uno de los colonizadores que vino en el barco Mayflower y quien fuera fundador y gobernador de Plymouth, pugnaba porque los hijos de los colonizadores nunca olvidaran que en su travesía sus padres clamaron y Dios los escuchó y Dios los ayudó.
Su viaje fue terrible porque por 2 meses, en tiempo de tormentas, el barco estuvo a punto de naufragar. James Edward Oglethorpe, él estableció la colonia de Georgia en 1732, en parte como un refugio para protestantes que venían huyendo de la persecución religiosa de Europa. Al llegar a América, ellos se arrodillaron y proclamaron: nuestra intención al dejar nuestro país de origen no fue la de ganar riquezas y honor, sino de vivir santamente para gloria de Dios. William Penn, fundador de Pensilvania, escribió: si queremos gobernar o regir bien, debemos gobernar para Dios, y para poder hacerlo, tenemos que ser gobernados por Él. Los que no sean gobernados por Dios serán gobernados por tiranos. Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos, dijo acerca de la Biblia: este libro es la roca en la cual nuestra república descansa o se apoya. Daniel Webster, quien fuera secretario de Estado en 1825, afirmó que si el poder del Evangelio no se siente a través del país, la anarquía y la injusticia, la degradación y la miseria, la corrupción y la oscuridad reinarán a la nación. Noah Webster, el autor del diccionario, afirmó que la religión cristiana debe ser la base de todo gobierno que intente asegurar los derechos y privilegios de la gente libre. John Winthrop, abogado, uno de los fundadores de Massachusetts, en uno de sus discursos advirtió que Estados Unidos sería como una ciudad en la colina, que si seguíamos a Dios seríamos la gente más bendecida de la tierra, pero que si nos apartamos de Él, su juicio vendría contra esta nación. Patrick Henry, quien fuera el primer gobernador del estado de Virginia, afirmó que cuando la gente se olvida de Dios, los tiranos forjan sus cadenas. La nación corría tan bien, había tanta paz social, tanta justicia, que en 1831 Alexis de Tocqueville, quien fuera un diplomático, historiador y estudioso de las ciencias políticas, vino a América a investigar el sistema carcelario de la nación. Intrigado porque en Francia había muchas cárceles, mientras que en Estados Unidos había muy pocas cárceles. En su libro Democracia en América, escribe que no hay país en el mundo entero en el cual la religión cristiana tenga tanta influencia sobre las almas de los hombres como en América. Él decía: los americanos combinan las nociones del cristianismo y de la libertad tan íntimamente en sus mentes que es imposible concebir a una sin la otra. Al llegar a Estados Unidos, lo que más llamó la atención de Tocqueville fue que en Francia siempre observó el espíritu de la religión y el espíritu de la libertad como opuestos. Pero en América, dice Tocqueville, los encontró íntimamente ligados y que ambos, religión y libertad, gobernaban en común sobre el mismo país. En la actualidad, las universidades de América se han convertido en el semillero de ateos, liberales, anticristianos y comunistas. ¿Siempre fueron así las universidades? ¿La educación es de veras anticristiana? La primera universidad en Estados Unidos fue Harvard en 1636, en honor al reverendo John Harvard. El motto o el dicho original de esta universidad fue: la verdad por Cristo y la iglesia. La intención de Harvard fue esta: que todo estudiante sea instruido y que la intención de su vida y sus estudios sean llegar al conocimiento de Dios y de Jesucristo, que es la vida eterna. La Universidad de Princeton, su motto o su lema era: bajo Dios ella florece, la universidad florece. El primer rector de la Universidad de Princeton, el reverendo Jonathan Dickinson, afirmó: sea maldita toda enseñanza contraria a la cruz de Cristo. En la Universidad de Yale, el reglamento decía: todos los estudiantes deben vivir vidas religiosas, piadosas y sin mancha, de acuerdo con las reglas de la palabra de Dios. Esto decían las universidades inicialmente.
Lamentablemente esto fue cambiando. Satanás empezó a introducir maestros ateos, satanistas, inmorales, que lentamente fueron cambiando la mentalidad de nuestros jóvenes y peor aún, la mentalidad de nuestros niños. Vladimir Lenin, quien fuera una de las cabezas de la desaparecida Unión Soviética, afirmó lo siguiente: denme 4 años a un niño y la semilla que le siembre jamás se desarraigará. Los inicios de los Estados Unidos fueron sin duda cristianos, pero ¿en qué momento las cosas cambiaron? ¿No hubo manifestaciones de corrupción en las colonias al inicio de nuestra nación? Lamentablemente, con el tiempo surgieron elementos opuestos a la bendición de este país. William Bradford, gobernador de Plymouth, escribió que en 1628 una de las colonias se dio a la corrupción y al paganismo. Ellos erigieron o levantaron un maypole, que es un símbolo del órgano sexual del hombre. Ellos se emborracharon y danzaban en torno al altar pagano, celebrando una verdadera bacanal, como escribe el autor William Federer. Este grupo realizó orgías en donde incluso personas casadas participaron en orgías homosexuales. Esto fue algo inusitado para la fecha. Además de hacer cosas innombrables de lo horrible que eran estas prácticas. Esto manchó la bendición del pueblo cristiano que vino a América a colonizarla. En 1637, el gobernador de Massachusetts, John Winthrop, condujo un juicio en contra de una mujer de nombre Anne Marbury Hutchinson, a quien llamaron la Jezabel americana. Esta mujer celebraba reuniones en su casa y adquirió a muchos seguidores. Ella enseñaba que un hombre podía ser justificado y estar unido a Cristo sin necesidad de la fe. Ella aseguraba que sus enseñanzas fueron dadas por revelación inmediata. Ella predicaba el antinomianismo, es decir, vivir en contra de la ley, pecar, a fin de cuentas la gracia nos alcanza. Afirmaba que los mandamientos y las leyes eran para aquellos que no tenían entendimiento, que no tenían luz que les revelaba el camino. Sus reuniones religiosas eran bacanales. Se practicaba el libertinaje y la promiscuidad. Ella fue juzgada y al final de su juicio, ella maldijo a sus acusadores diciendo: traerán sobre ustedes una maldición por la posteridad. Y lo agregó: así ha dicho el Señor. Ella fue expulsada y no pasó nada, ni una maldición cayó sobre jueces. Lamentablemente ella murió junto con sus 5 hijos, asesinados por un grupo de indios salvajes. Lamentablemente dejó seguidores de su religión. Y en las escuelas de hoy, lamentablemente, se enseña que fue una mujer valiente y que desafió autoridad, y la admiran y la ponen como ejemplo de valor y luchadora de la libertad religiosa. Mencionaste que la corrupción empieza desde que se es niño. Lenin lo advirtió. ¿Acaso en los Estados Unidos sucede lo mismo? ¿De qué manera la maldad se ha introducido en nuestros niños? Anteriormente se oraba al inicio del día, en la escuela, en las labores, empezaban orando. Sin embargo, en 1962 se quitó la oración en las escuelas gracias a Madeleine Murray O'Hair, una mujer atea que odiaba a Dios. Se burlaba de los cristianos, decía que éramos ilusos. Ella llevó la petición ante la Suprema Corte de Justicia, donde pedía que se quitara la oración, y logró ganar. La Suprema Corte lamentablemente falló a favor de ella y la oración se quitó. La iglesia se dio cuenta de esto, pero no hizo nada. Cuando se quitó la oración, entonces la iglesia reaccionó, pero ya era demasiado tarde. Lo mismo está sucediendo en la actualidad y la iglesia ha sido negligente y floja. No quiere problemas. La Biblia dice en Proverbios 29:2 que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Un hijo de ella escribió un libro llamado Mi vida sin Dios. En el libro describe a su madre como una mujer alcohólica, amargada, degenerada, adúltera
etcétera, su propio hijo. A partir de ese año en que se quitó la oración de las escuelas, se disparó el número de enfermedades venéreas, uso de drogas, abuso de niños, adulterio y fornicación. Ese fue el efecto inmediato que se produjo en la sociedad americana en cuanto se quitó la oración. Antes, cuando se oraba, la sociedad produjo personas como Harold Shipman, quien mató a más de 200 personas. Ed Gein, quien mató a 11 personas destazándolas y escondiendo sus partes en la casa de él. John Wayne Gacy, quien mató a 33 personas. Cuando la policía lo descubrió, en su casa encontraron los cadáveres de 29 jóvenes y niños a los que violó. Ted Bundy, quien mató a más de 30 personas y que retenía sus cadáveres para tener sexo con ellos hasta que estaban demasiado descompuestos. Si este tipo de personas surgieron cuando se oraba en las escuelas, ¿qué tipo de generaciones esperamos ahora que se prohíbe orar e incluso hablar de Dios en las aulas? ¿Qué nuevas juventudes vienen ahora que se corrió a Dios de la escuela? Hace algunos años, mi esposa y yo estuvimos en la ciudad de Sauchillo, Chihuahua. Nos invitaron a dar una conferencia acerca del fenómeno violento en la juventud y en la niñez. Cuando terminé mi conferencia en esa escuela normal, debo decirle que la escuela normal es en México la escuela donde van a estudiar todos los que quieren ser maestros. Las jovencitas que desean ser maestras van y por 3 años se internan en esta escuela. Es una escuela enorme que tiene alberca, tiene patios, está enorme. Ahí viven las muchachas, las futuras maestras, ahí duermen, etc. Y cuando terminé la conferencia, me aborda un grupo de jovencitas, cristianas por cierto, y me comentan, ¿sabe que aquí en la escuela hay muchachas que están estudiando para ser maestras, pero ellas son satanistas? Y sabemos esto porque las hemos sorprendido o nos hemos dado cuenta en la noche, en la madrugada, que ellas salen a las orillas de los patios de la escuela o del internado y hacen sus rituales satánicos, invocaciones, aquelarres, etc. Y me decía la muchachita, entonces no hay duda de que hay grupos de satanistas que están estudiando para ser maestros. Me preguntaba ella, ¿por qué cree usted que estas personas o estas jóvenes están estudiando para ser maestras siendo satanistas? La respuesta era muy sencilla, por supuesto. Le decía yo a ella, ¿qué oficio, qué profesión te permite tener bajo tu cuidado, sin supervisión, sin que nadie te vea lo que dices, que te permite estar con niños por 5 o 6 horas diarias, sin supervisión? La de maestro. Estas mujeres que estudian para ser maestras eventualmente se graduaron. Imaginemos la contaminación que estas mujeres trajeron ya siendo maestras a sus alumnos niños en las aulas. Es lamentable, pero la educación ha invadido horriblemente, o ha sido invadida horriblemente por personas de la nueva era, por ateos, por degenerados, por homosexuales, por satanistas. Y a ellos, nuestros hijos están siendo expuestos. Los ateos lograron quitar la oración de las escuelas, pero ¿qué otros ataques han lanzado contra nuestra niñez? La evolución que se enseña en las escuelas como regla niega a un Dios al cual hemos de dar cuentas. Dicen que toda esta perfección del universo, que toda esta belleza se debe a que hace billones de años se produjo una gran explosión o un gran boom, le llaman The Big Bang, hasta el nombre es ridículo, y que de ahí el universo se formó. Los sistemas solares, las estrellas, los satélites, los planetas, etc. Por lo tanto, fue esta explosión la que creó la vida. Entonces, no hubo un Dios que creara todo esto. Por otro lado, se enseña que el hombre y la mujer no fuimos creados por Dios, sino que de pronto, no saben en qué momento, la vida nació. Un animal unicelular nació y se encontró con otro animal unicelular en el planeta, en lo enorme del planeta. Ambos animalitos estaban en celo, se parearon y procrearon. Por lo tanto, según ellos, no hay un Dios.
Por lo tanto, lo que la Biblia dice no tiene validez. Y si al fin y al cabo Dios no existe, vivamos como querramos, que no somos sino animales evolucionados. Abortemos, matemos, violemos, hagamos todo lo que querramos, que a fin de cuentas no hay un Dios al cual tenemos que rendirles cuenta. Nuestros hijos crecen creyendo lo anterior y esto ayuda a la agenda del diablo que sí existe para que la humanidad sea parte de los principios bíblicos. Ya hemos visto el resultado. Nuestras generaciones están siendo completamente desubicadas. Se ha hablado mucho acerca de la agenda homosexual y su avance en las escuelas, no en las universidades, sino aún en prekinder. ¿Qué tan fuerte ha sido esta penetración en nuestros pequeñitos? Estados como California, Colorado, Nueva Jersey, Illinois y otros han impuesto que se enseñe a los niños en esos estados la historia LGBT, lesbian, gay, transgender. Existen libros para kinder y prekinder en donde se enseña a los niños que se puede tener dos papás o dos mamás y que es perfectamente normal. Por otro lado, se enseña que deben explorar con sus cuerpos, con los niños, están enseñando esto, que pueden los niños explorar sus genitales, probar con la masturbación. Los están conduciendo a explorar la homosexualidad, a niños de prekinder. En México, el partido de López Obrador está introduciendo este concepto al país, ya que incluso, escúchenme bien, se ha penalizado al predicar la salvación a los homosexuales. Es decir, si acaso le hablo del evangelio a un homosexual y le digo que Cristo puede cambiarlo, en México el gobierno de López Obrador y su partido me pueden dar hasta 5 años de cárcel porque según ellos estoy dañando a ese homosexual o lesbiana. En verdad, no están defendiendo los derechos homosexuales a los cuales reconocemos. Yo estoy de acuerdo en que los homosexuales, los alcohólicos, los drogadictos, los suicidas tienen derecho a hacer con su vida lo que quieran. Dios nos dio un libre albedrío. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y escucha su voz y abre la puerta, Él entra con él y cena con él. Sin embargo, Dios no nos obliga a aceptarlo. Reconocemos, tienen sus derechos a practicar con su cuerpo lo que ellos quieran, lo entendemos. Sin embargo, el problema no es que están defendiendo sus derechos, sino que están queriendo imponernos a ellos que aceptemos como algo normal, saludable y correcto el estilo de vida que ellos practican. A los niños les están empujando a explorar, los están empujando a hacerse homosexuales, diciéndole, tal vez eres una niña en el cuerpo de un niño, o eres un niño en el cuerpo de una niña. Prueba, prueba. Más adelante vamos a ver de dónde procede la idea de homosexualizar a las generaciones, en especial en los Estados Unidos. Y usted va a entender, sin duda, cómo es que nace la idea y el plan de echar o de lanzar o de contaminar a una nación precisamente con conceptos homosexuales, y va a sorprenderse. Además de utilizar la educación en las escuelas, ¿de qué otra manera están educando a nuestros hijos? ¿Existe otro tipo de penetración en las mentes de nuestra juventud y niñez? Lamentablemente, Imelda, el infierno es muy sagaz. Usa a los ídolos de la juventud, de la sociedad, deportistas, músicos, artistas, raperos, etcétera, para que ellos atraigan a la sociedad a la perdición. Si te das cuenta, los artistas viejos y jóvenes están impulsando a las juventudes a que odien a esta nación, a Estados Unidos. Hablan pestes del país. Y qué curioso, porque aquí se hicieron ricos, ¿eh? Aquí se hicieron famosos, tienen casas enormes, tienen carros carísimos. Aquí estas gentes han sido bendecidas, pero hablan pestes del gobierno. Promueven la brujería, el satanismo, el homosexualismo,
el aborto, etcétera, todo lo que es anticristiano. La cantante Lana del Rey recientemente dijo que había recurrido a la brujería para lanzar un hechizo en contra del presidente Donald Trump. Ella misma acepta y presume que practica la brujería. Hay una conexión muy fuerte entre artistas y satanismo, y esto no es nuevo. Hace muchísimos años hubo un actor muy famoso porque era muy guapo, se llamaba Rodolfo Valentino. Es del cine mudo todavía, el cine blanco y negro. La historia cuenta que Rodolfo Valentino y su esposa invocaban demonios para ser guiados en su actuación. Ellos practicaban la lectura automática. Esto es una forma de invocar demonios para que estos demonios los posean, y estos demonios, al poseerlos, toman su mano y ellos empiezan a escribir lo que el espíritu le dicta. Ellos no lo ocultaban, al contrario, lo presumían. Y cuando Valentino murió, se disparó la venta de cartas de tarot, de ouijas, de velas, etc. Porque la gente quería imitar a Valentino, que era abiertamente un brujo junto con su esposa. Sus películas, y hablamos de principios del siglo pasado, sus películas liberaron a la sociedad respecto a la sexualidad. Después de sus películas que transformaron al mundo, la sociedad vio el sexo como algo más casual, haciendo a un lado lo que la Biblia dicta en cuanto a la pureza sexual. Lady Gaga, una cantante famosísima, ella misma admite que está poseída por una entidad. Bueno, entendemos que es por un demonio que le inspira su música. Ella usa lo que se llama el ojo de Horus, que es un símbolo satánico Illuminati. Ella lo usa constantemente en sus videos. Este es un triángulo con el pico hacia arriba. Ella usa cuernos en sus disfraces, se disfraza de muerte, de cadáver, etc. Ella es muy amiga de Marina Abramovich. Marina Abramovich, satanista 100%, ella tiene lazos con John Podesta. John Podesta fue el jefe de campaña de Hillary Clinton. Esta mujer también viste constantemente con cuernos, y dicen que esta mujer, Abramovich, invitó a John Podesta a su casa para una cena ritual satánica, según WikiLeaks, en donde en esta fiesta satánica se vierte sangre de puerco y se hacen pasteles, asústese usted, pasteles con excremento, con orina y con leche materna. El director de campaña política de la señora Clinton. Podemos hablar de artistas como Beyoncé, Ariana Grande, Jay-Z y casi la mayoría de los artistas de Hollywood que tienen gran influencia con nuestros hijos están inmersos en el satanismo. ¿Son esos los únicos héroes que influyen sobre nuestros hijos? Los atletas que se han hecho ricos en Estados Unidos están promoviendo la falta de respeto a la bandera, a la nación, al himno. Cuando se honra la bandera y se canta el himno, ellos se hincan a propósito. Ellos están arrancando el amor por la patria de nuestros hijos. Están destruyendo a la nación de Estados Unidos. Ellos están desmantelando a América para levantar a una nación alejada de Dios y de valores patrióticos. Ellos rehúsan ponerse de pie delante de la bandera. Se mofan del gobierno, etc. Y esto, querramos o no, tiene un terrible impacto en nuestra niñez y en nuestra juventud. Tal parece que hay un ataque en contra de la nación, un ataque muy bien orquestado. Los fenómenos sociales que están sucediendo ahora y hace un par de años atrás revelan que hay una cabeza que los está planeando y dirigiendo. Hace poco más de un año la nación fue invadida por miles de centro y suramericanos. Demandaban que los dejaran entrar. Viajaron miles de millas a pie, en camión, etc. Los sociólogos aseguran que este movimiento fue planeado para desestabilizar a los Estados Unidos. Por otro lado, hemos visto la anarquía,
Grupos que demandan justicia están quemando casas, negocios, iglesias, etc. Se asegura que los grupos socialistas, comunistas se han introducido al país para desestabilizarlo. ¿Cuál es la agenda de estos grupos? ¿Por qué quieren destruir la ley y el orden del país? ¿Qué es el comunismo? Voy a empezar respondiendo a la última pregunta. El comunismo es una doctrina, una forma de gobernar a la sociedad en donde supuestamente se busca la igualdad en todas las personas. Finalmente, la idea es quitarle al que tiene, aunque lo ganó a base de sacrificio y esfuerzo y trabajo, se lo quitan para dárselo al que no tiene, aunque sea un flojo, un haragán. En el socialismo, el gobierno es el dueño de todo, aunque dicen que el dueño es el pueblo. Esta es una vil mentira. El gobierno en el socialismo determina darles a las personas lo que ellos consideran necesario. No puedes ahorrar en el socialismo, no puedes invertir, no puedes abrir negocios, etc. Suena muy bonito en teoría, todo es de todos. Lamentablemente, nada es de todos. Este sistema hace que la sociedad dependa del gobierno, que el gobierno les dé de comer, que el gobierno les dé medicina, que el gobierno les dé casa, que el gobierno les dé ropa, etc. Pero esto, lejos de hacer que la nación progrese, hace que la nación y su gente quiebren. Uno de los métodos, fíjate muy bien, para quebrar al país es lograr que la gente dependa del gobierno, que no trabaje, que no produzca, que se enfermen y que todos mamen del país, de la economía. En Cuba, fíjese qué interesante, en Cuba, que es un país socialista, algunos de los alimentos que puede comprar un cubano por mes, un cubano, una persona por mes, le dan 5 huevos, 400 gramos de pasta, un cuarto de libra de pollo, media libra de aceite y 5 libras de arroz. Al día un cubano se puede comprar un pan hecho de harina de batata. Le leeré enseguida lo que un ciudadano cubano escribió, y esto trascendió hasta América, acerca de la dieta o lo que el gobierno les permite comprar o les da mensualmente. Más del 70% de los cubanos hemos vivido bajo el sistema de racionamiento desde que nacimos. La libreta de abastecimiento, en vigor desde 1962, garantiza al mes a cada uno de los 11 millones de habitantes de esta isla 3.5 kilos de arroz, 2.5 kilos de azúcar, medio kilo de frijoles, 230 gramos de aceite, 10 huevos, 460 gramos de pollo, 460 gramos de espagueti, 230 gramos de picadillo de soya o sustituto, 115 gramos de café y un pan diario. Para niños menores de 7 años, 1 litro de leche al día. ¿Qué decir de Venezuela, otro país del sur de América que practica el socialismo? Déjeme le leo de una página de ayuda a este país. Escuche atentamente. La malnutrición en Venezuela ha aumentado dramáticamente. Muchas familias han dejado de lado 1 o 2 de sus comidas diarias para poder tener más alimentos para el día siguiente. La proteína en la dieta venezolana ha disminuido drásticamente. Todos los sectores del país se han visto afectados por esta terrible crisis. Hay escasez de antibióticos, medicamentos para el cáncer, anticonvulsivos, entre otros medicamentos necesarios para mantener la vida. Los hospitales venezolanos se han vuelto caóticos. La dieta para los pacientes consiste únicamente en arroz. Las madres biológicas no pueden alimentar a sus bebés adecuadamente y los recién nacidos han muerto debido a la falta de suministros médicos adecuados. El gobierno venezolano
no ha brindado la ayuda necesaria para apaciguar todas las necesidades de enfrentar esta crisis y no ha aceptado la ayuda humanitaria ofrecida por otros países. Como hemos visto, el socialismo no funciona. Los países socialistas están muriendo de hambre, de falta de medicinas, usan automóviles de 1940, sus casas están derrumbándose. En Cuba, las muchachas salen a prostituirse con los turistas, venden su cuerpo a cambio de pasta de dientes o jabones de ropa o de cuerpo. Esta es la realidad de los países socialistas. ¿Eso queremos para Estados Unidos? Qué dramático panorama. Panorama que lamentablemente es verídico. Basta con ver las noticias o ver Google para darnos cuenta de esta realidad. Hay hambre y escasez en las naciones socialistas, pero ¿acaso el socialismo amenaza a los Estados Unidos? Curtis Bowers, quien fuera político en el estado de Idaho, mientras estudiaba en la universidad, narra lo que vivió mientras era estudiante universitario. En 1992 lo invitaron a una reunión de un grupo comunista en California, en la Universidad de Berkeley, en donde se planeaba invadir América con el socialismo. Lo que escuchó le pareció fantasioso, no lo creyó. Pero 15 años después, él cuenta que todo empezó a hacer clic. Existe un plan definido para la destrucción de América. Y su plan inicia con destruir el matrimonio, cambiándolo por que las parejas vivan sin estar casados. Otra parte es quitar la educación a los padres para que el Estado, el gobierno, sea el que eduque a los niños. Otra parte es usar el movimiento feminista para desestabilizar a la nación. Usar la agenda ambientalista, lo ecológico, para destruir negocios, creando reglas que necesariamente van a hacer que muchos negocios cierren. Otra parte importantísima de esta agenda es destruir la religión y la moralidad del país. Curtis cuenta que en esta reunión los dirigentes de aquella junta decían: si logramos que la sociedad americana acepte el homosexualismo, esto va a empezar a extinguir los valores morales de la nación. Y lamentablemente les funcionó el plan. La familia se está desintegrando. El movimiento ambiental está cerrando negocios con el pretexto de que están contaminando, dejando a miles de trabajadores sin sustento, destruyendo el libre mercado. Se han creado leyes que atacan los crímenes de odio racial, en donde se prohíbe aún evangelizar a una persona homosexual y te pueden culpar y castigar con la cárcel si lo haces. Existe un libro escrito por un exagente del FBI llamado The Naked Communist, de Cleon Skokin, exagente del FBI. En este libro, Skokin advierte que hay 58 objetivos que los comunistas tienen preparados para destruir a cualquier nación, incluyendo Estados Unidos. En primer lugar, uno de estos aspectos es eliminar la oración de las escuelas, afirmando que se debe separar la religión del Estado. Este es el objetivo 28 de esta serie de objetivos que ellos tienen. Otro aspecto es desacreditar a la familia como institución y promover la promiscuidad, el degenere y el divorcio express. Otro aspecto es tomar el control de las escuelas y usarlas como un mecanismo de transmisión de socialismo usando a los maestros. Otro aspecto es eliminar las leyes que gobiernan la censura, alegando que se ataca a la libertad de expresión. Es decir, no pongan frenos a la pornografía, ni a las malas palabras, ni a la vulgaridad. En sus puntos dicen que han de destruir los estándares morales, promoviendo pornografía a través de libros y videos, en películas y televisión. Otro aspecto es presentar al homosexualismo y la promiscuidad como algo normal y saludable.
Todo esto está pasando. Entonces no hay duda de que detrás de esta agenda se encuentra el movimiento socialista que pretende terminar con la nación. Ahora, espántese de esto. Un aspecto importante para ellos es infiltrar las iglesias y cambiar el evangelio por una religión social. Y esto está pasando. En mucha iglesia, quizá la mayoría, no se predica el evangelio. Se hablan de aspectos sociales, de prosperidad, relaciones, etc. Pero no se predica el evangelio, no se predica la cruz, no se predica el pecado, no se predica la santidad ni el retorno de Cristo. Sin duda han penetrado en las iglesias. Desde 1930 se empezaron a importar intelectuales comunistas al país. Bertrand Russell, Willy Munzenberg, Franz Newman decían que su propósito era dominar al sistema educativo de los Estados Unidos. Bertrand Russell dijo que usando ciertas técnicas psicológicas en niños, los pueden convencer de que la nieve es negra y los niños van a aceptarlo. Eso mismo están haciendo con nuestra niñez, convenciéndolos de que son niñas en cuerpos de niños y viceversa. Vemos cómo la agenda lesbiana, homosexual está en las escuelas primarias enseñándose descaradamente. ¿Qué decir de John Dewey, el padre de la educación moderna de Estados Unidos? Este hombre trajo a estos socialistas al país y los introdujo a las universidades de Princeton y Berkeley para que estos comunistas de otros países transmitieran su corrupción a la juventud americana. Los objetivos de ellos eran enseñar homosexualidad en los niños, promover el uso excesivo de alcohol, además de la destrucción de la religión en Estados Unidos. Lo han logrado. Su intención fue corromper a la nación y pacientemente durante años lo han estado haciendo y finalmente lo están logrando. Otro de los objetivos del grupo socialista que invadió a Estados Unidos fue destruir la imagen paterna y cambiar la sociedad patriarcal por la matriarcal. La intención fue borrar la imagen del padre proveedor, sustentador, protector, honorable, etc. Y lamentablemente los padres de esta nación ayudaron porque muchos de los padres abandonaron su familia, sus hijos, etc. No proveen. Esto desmanteló la imagen del padre. Vemos programas de televisión, caricaturas, etc., donde el padre es un idiota, es un tonto, es un torpe, un cero a la izquierda. Esta imagen del padre la han traído supliendo la imagen correcta, real, divina que Dios le dio al Padre. Lamentablemente esto pasa en nuestra sociedad americana. Antonio Gramsci, un filósofo italiano en 1930, fue otro de los ideólogos socialistas. Este hombre, fíjese que dijo, destruiremos al oeste, o sea, Estados Unidos, destruyendo su cultura. Él dijo, vamos a infiltrarnos y a cambiar su música, su arte, su literatura en contra de ellos. Y lo hicieron. Gramsci encontró que la iglesia era un enemigo para el comunismo, porque la iglesia preservaba los preceptos morales de la sociedad. Por lo tanto, según Gramsci, era necesario tumbar a la iglesia para poder destruir la nación. Y vaya que lo han hecho. Por otro lado, vemos gente como Harry Hay, que fue fundador del movimiento homosexual moderno y que además fue promotor del comunismo en Estados Unidos. Hay era un seguidor de Aleister Crowley. Fue un actor y se manifestó que deseaba usar el poder de las películas para destruir 2000 años de cristianismo, para introducir la filosofía satánica de Aleister Crowley, que fue un satanista famoso. Él quería meter homosexualismo y pedofilia en Estados Unidos a través de película. Aleister Crowley fue el famoso satanista o el más famoso satanista que dio Inglaterra. Él se hacía llamar la Gran Bestia. Aleister Crowley practicaba la magia, el yoga, el tarot. Él era homosexual, era pedófilo, o sea, violaba niños. Crowley escribió un libro llamado Magic. En este libro Crowley enseñaba cómo sacrificar a niños para Satanás. Este es el modelo que están siguiendo los socialistas que pretenden adueñarse de la nación. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que haya hecho conciencia en cada uno de ustedes y que estemos alerta
a todo lo que está pasando. Me despido de ustedes deseándoles que Dios los bendiga ricamente.